Hasta el profesor. ¿Cómo le va, señorita Medina? Bueno, con todos muy buenas tardes. Damos inicio a la clase de motores de combustión interna, iniciando pues el segundo parcial. Sus notas, pues como es su conocimiento, ya se les dio a conocer y también ya fueron subidas al sistema. Bueno, el día de hoy vamos a seguir revisando lo que son el sistema de refrigeración y el sistema de lubricación. Algunos de sus compañeros ya expusieron, entonces ya tenemos algo de conocimiento acerca de estos sistemas. Pero vamos a reforzar un poquito más estos temas. ¿Qué tal, señor Lugo? Entonces, listo. Entonces aquí tenemos nosotros un gráfico del sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración, su función es mantener al motor en su temperatura ideal de trabajo. Más o menos que está entre los 80 a 120 grados centígrados. Si pasa de estos valores, tiende el motor a sufrir daños. Por ejemplo, si el motor está más o menos en unos 50, 40, aquí no vamos a sufrir daños, pero vamos a tener un mayor consumo de combustible. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión electrónico lo que hace es proporcionar o dosificar una cantidad extra de combustible para que el motor se caliente. Por ende, nosotros vamos a tener mayor consumo de combustible y mayor contaminación. Y si tenemos otros valores superiores a los 120 grados centígrados, lo que estamos ocasionando es que estos materiales se dilaten. Al momento que se dilaten, va a haber mayor fricción. Esto es más que todo en la cadena cinemática, llegando al grado de que ellos suframos un agripa, hagamos que estos se fundan y por ende se van a pegar, y esto se conoce como el gripado del motor, y vamos a tener daños internos del motor. Además, también todos estos materiales, recordemos que son aleaciones de acero con aluminio, con cobalto, con níquel, entre otros, y estos a temperaturas muy elevadas tienden a fundirse. Entonces eso es lo que no se quiere. Es por eso que este sistema lo que hace es mantener a nuestro motor en una temperatura ideal, que nuevamente repito que es de 80 a 120 grados centígrados. Los elementos que nosotros tenemos, o las partes de este sistema, tenemos nosotros primero el radiador, que se tiene una parrilla de radiador, que es donde el agua va a circular, haciendo que la temperatura de este salga al medio ambiente. Aquí también este actúa como depósito. Tenemos nosotros un ventilador del radiador, o puede ser también un electroventilador. Tenemos las tubos flexibles, que son las cañerías, que son de goma, son resistentes a altas temperaturas y también a altas presiones. Tenemos nosotros la bomba de agua, y esa es la que se encarga de que circule el agua por todo el sistema de refrigeración. Tenemos el termostato, que es el que nos ayuda a sacar esa agua que está en el motor hacia el radiador, donde este se va a ventilar y va a disipar ese calor. Tenemos las camisas de agua. En este caso sería cuando nosotros tengamos unas camisas húmedas, porque si son secas no vamos a tener unas camisas de agua. También tenemos nosotros las válvulas de la reguladora de calefacción. Tenemos el intercambiador de calor como los elementos principales de este sistema de refrigeración. Entonces aquí tenemos las camisas en el bloque de cilindros. Recuerden que en este bloque de cilindros nosotros tenemos pues donde van las camisas, justo en el cilindro donde van los pistones. También tenemos los conductos por donde va a circular el líquido refrigerante. Recordemos que en este también tenemos conductos para el líquido lubricante, pero estos dos no se van a mezclar. Cuando se mezclan es porque tenemos algún daño o algo está pasando internamente en nuestro motor. Cuando se sopla el empaque principalmente. Aquí tenemos nosotros cómo nos damos cuenta si que yo tengo en mi motor una camisa húmeda o una camisa seca. Entonces en la figura de la izquierda tenemos nosotros con el número 1 pues una camisa seca. Es totalmente recta. No tenemos lubricación extra en esta. Acá tenemos nosotros una camisa húmeda
En este caso, si vamos a tener lubricación, vemos acá esta parte de color negro por donde también va a circular en este caso aceite. Por eso es húmeda. El aceite, como nosotros hemos visto en otras clases, no solamente se encarga de lubricar, también hace como agente limpiador, hace como también una parte de refrigeración, porque también está llevándose el calor que está absorbiendo. Entonces aquí nosotros tenemos en la culata, también nosotros tenemos lo que son los pasos de agua o los conductos de agua. ¿Por qué? Porque en esta parte es donde se va a realizar la explosión. Y si se va a realizar la explosión aquí de la mezcla aire-combustible, pues este también va a tener altas temperaturas. Y para que no se recaliente, para no tener imperfecciones, para no tener problemas en las válvulas, también necesitamos conductos de refrigeración. ¿Para qué? Para mantener una temperatura ideal de trabajo. Aquí tenemos nosotros un detalle de la corrosión por el uso de agua no tratadas. Entonces, si nosotros tenemos este vertiente en la culata, como ven aquí, vemos nosotros corrosión. ¿Por qué se debe esto? Al nosotros no utilizar un refrigerante, al utilizar simplemente agua. Y el agua, al tener minerales, estos minerales son propensos a cuando están en contactos con superficies metálicas, a que exista corrosión. Entonces, por ende, pues, no es muy viable nosotros simplemente poner agua de la llave en nuestro radiador para que este circule por el motor, porque va a causar esta corrosión. Y aquí vemos pues cómo nosotros observamos esta corrosión, en este caso una culata. Tenemos nosotros acá un elemento que es el radiador. Esos podemos tener nosotros de flujo vertical y flujo horizontal. Entonces, ¿cuáles son las partes de este? Primero tenemos nosotros la tapa, la entrada del motor, tenemos los tubos, las aletas, el tanque superior, el tanque inferior y la salida al motor. Entonces, por la parte inferior vemos que nosotros tenemos la salida. Por aquí ingresa el agua hacia una bomba, o la bomba de agua, la que va a permitir que esta agua vaya, o este refrigerante vaya a circular por nuestro motor. En la parte superior tenemos la entrada del motor, que sale aquí. Aquí es la entrada, por donde sale el agua que está ya absorbiendo esa temperatura, esas altas temperaturas. Entonces entra el agua que está en altas temperaturas, puede estar a 100, a 90. Luego pasa por estas aletas, como por aquí se pega el aire, pues va a ir disipándose calor a la atmósfera. Por lo general este material va a ser de aluminio, que es un buen disipador de calor. Y va a llegar hacia el estanque inferior, donde ya va a estar prácticamente frío. Y nuevamente ingresa al motor. El sistema pues tiene mucha hermeticidad, entonces no permite que este esté en contacto con el medio ambiente, no permite que existan fugas, pero a su vez también nosotros vemos que el agua, al absorber este calor, pues o el refrigerante tiende a expandirse. Está la temperatura que entra a su punto de fusión, digamos, de fusión, a convertirse ya en vapor. ¿Qué pasa aquí? Que esta presión de este gas, ya que el refrigerante ya ha convertido en gas, esta presión tiene que irse por algún lado. Entonces la tapa de este depósito, como vemos acá, es una tapa que soporta esa presión. Al momento que ya esa presión es muy alta, esta se abre y deja salir esa presión en exceso hacia el medio ambiente. Entonces aquí tenemos la tapa, tenemos la guía de válvula principal, tenemos la boca del radiador, tenemos el resorte, que ese sería el que está calibrado prácticamente para cuando la presión sea excesiva, ceda y permita que salga esa presión que está en exceso. Tenemos la guía de válvula de retorno, tenemos el agujero de retorno, tenemos la válvula principal de retorno y el conducto de la reserva. Entonces, como ven, aquí nosotros antes se iba eso hacia el medio ambiente. Hoy no, hoy tenemos nosotros un conducto de reserva en el cual se va a ir ese vapor y se va a condensar en ese recipiente de reserva. Una vez que ya ya se condense, vuelva a estar en estado líquido, va a entrar nuevamente en el sistema para volver a ser utilizado.
En los vehículos de los 90 para abajo no teníamos este depósito, simplemente esta tapa se abría y expulsaba esa presión en exceso o ese vapor al medio ambiente. Entonces aquí tenemos cómo funciona, cómo es el flujo de funcionamiento del sistema de refrigeración. Entonces tenemos principalmente el radiador, tenemos el flujo como está en el sentido, vamos por la parte inferior, tenemos del radiador a la salida, el agua fría hacia el motor. Entonces aquí lo que nos va a ayudar es la bomba de agua, a que esta agua pues, o este refrigerante, no digamos agua, digamos refrigerante, por medio de los conductos circule por el motor. Entonces este va a circular por los conductos y como ven pasa de estar a temperatura ambiente, digamos que sea de unos 30, de unos 20, pasa a la zona que está en contacto con alta temperatura del motor y absorbe ese calor. Entonces el agua ya va a absorber ese calor y sale. Tenemos acá nosotros el empaque, tenemos el termostato y de aquí, como el termostato también tiene una válvula check, que cuando este resorte, como les vengo mencionando, el agua al adquirir esa temperatura tiende a expandirse, entonces esa presión va a hacer efecto en su válvula del termostato, en ese resorte. Entonces vence esa presión y el termostato se abre. Y al momento en que este se abre, deja pasar esa agua o ese refrigerante directamente al radiador. En el radiador, como ven, entra el agua a altas temperaturas. El radiador, como es de aluminio, entonces es un buen disipador de temperatura, entonces envía ese exceso de temperatura hacia el medio ambiente. Y al momento que va a ir circulando por los panales, pues tiende ya el agua nuevamente a enfriarse. Y el agua fría nuevamente vuelve a ingresar al motor, absorbe la temperatura, el termostato deja pasar en este caso, pues hacia el radiador y así sigue el flujo. Cuando este proceso no logra bajar totalmente a una temperatura ideal, entra en funcionamiento el termostato, perdón, el electroventilador. Entonces, cuando se detecta que no se baja la temperatura considerablemente, digamos, está funcionando normalmente, pero sigue a unos 110 o unos 100 grados centígrados, entonces ahí entra en funcionamiento el electroventilador. ¿Para qué? Para ayudar a que esta temperatura salga al medio ambiente y que el motor se mantenga en una temperatura de 90, digamos, de 80, que es una temperatura ideal. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de estos panales en el radiador. Tenemos nosotros los tipos tubulares, el tipo de panal que es el más ocupado, y las láminas de agua. Entonces, como ven, acá vemos el agua por donde va a ingresar, por el medio de los tubulares, y el aire va a circular por fuera, haciendo que el aire lo que va a hacer aquí en principio termodinámico, llevarse esa temperatura. Por ende se va a enfriar el agua. En el tipo panal, nosotros vemos que en cambio el agua va a estar externamente por este tipo panal. Y el aire va a circular dentro del panal, haciendo que llevándose esa temperatura y enfriando el agua. En los tipos lámina de agua, como vemos acá tenemos nosotros un conducto de un tipo lámina por donde va a circular el agua, y por la parte tipo panal va a circular el aire. Entonces es un poquito más eficiente. Aquí tenemos el famoso termostato, que en la costa la mayoría de mecánicos lo sacan, lo dejan, no sirve para nada, simplemente no pasa nada. Pero lo que estamos haciendo es que nuestro motor esté funcionando siempre en un ciclo que el refrigerante está totalmente corriendo, manteniéndolo frío al motor. ¿Qué va a pasar en esto? Pues que la ECU o el cerebro de nuestro vehículo va a sensar que el motor está frío y va a hacer que se inyecte un extra de combustible para que el motor se caliente. Pero como el motor siempre va a estar funcionando, va a estar corriendo el sistema de refrigeración, entonces el motor no tiende a calentarse. Por ende, siempre vamos a estar consumiendo ese extra de combustible. Pues aquí que tenemos nosotros, tenemos la carcasa, tenemos la válvula, tenemos el muelle de retorno. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos otro más detallado, tenemos el pistón,
tenemos el cuerpo del termostato, tenemos la guía, tenemos un O-ring que evite pues que se fugue el agua, tenemos una capa, tenemos que está bloqueado el paso. Estas son las partes de un termostato. Pues aquí tenemos otros cómo es el flujo del termostato. En el lado izquierdo tenemos otros un termostato total que cuando el motor está frío, que está cerrado. Sí. Tenemos otros el flujo desde el motor, y viene viene hacia abrirle una deriva de calibración pequeña. Entonces, ¿para qué? Para que el agua se mantenga en el motor. ¿Por qué? Porque el motor está frío. No necesitamos que esté circulando, no necesitamos sacar calor, entonces el agua está en el motor. Entonces el termostato lo que hace es cerrar ese paso y mantener este líquido en el motor. Una vez que este refrigerante, digamos, el motor se calentó, absorbe ese calor en exceso, vemos que el termostato ya se abre, recorre. El termostato acá vemos que está abierto, entonces se recorrió el termostato. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos un flujo nosotros desde el motor hacia el radiador. Ese sería el funcionamiento del termostato. Entonces acá vemos nosotros un flujo. Veamos. En la parte superior vemos nosotros un termostato totalmente cerrado. El motor está frío. ¿Qué vemos aquí nosotros? Que simplemente el refrigerante se mantiene. Está moviéndose, sí, pero internamente en el motor. Flujo de salida hacia el termostato no existe. ¿Por qué? Porque no es necesario sacar el calor. ¿Por qué? Porque el motor está frío. Y sacar la temperatura que estoy yo adquiriendo para que se caliente, lo va a seguir manteniendo frío. Entonces no se quiere eso. Entonces el motor está frío. Una vez que sube la temperatura, ese refrigerante que está en el motor ya digamos, absorbió la temperatura del motor, porque ya subió esa temperatura. Entonces, ¿qué pasa aquí? El termostato se abre y permite el flujo hacia el radiador. Entonces, como vemos, aquí ya comienza a funcionar el sistema de refrigeración. Va a haber ese flujo hacia el radiador, y del radiador ingresa hacia el motor. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es el proceso de refrigeración, sacando el exceso de calor. Entonces, para eso nos sirve el termostato, esta piecita que parece que muchos mecánicos nos dicen que no pasa nada en la costa, sáquele nomás, no hay ningún problema, pues lo sacamos. Pero vemos que el flujo aquí, en cambio, ya se va a permanecer siempre abierto. El motor, así esté frío, va a seguir funcionando este ciclo y va a seguir manteniéndose frío. Entonces, en sistemas electrónicos, si el motor está frío, la EQ lo que hace es inyectar un poco más de combustible con el fin de que el motor se caliente. Y como el termostato no está cumpliendo su misión, siempre está abierto ese conducto, entonces va a permanecer siempre frío y por ende voy a estar consumiendo más combustible. Otra de las partes de nuestro sistema de refrigeración es la bomba de agua. Esta es una bomba centrífuga que funciona cuando el motor está encendido y funciona con una correa de accesorios o una correa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestro cubo del ventilador, tenemos el drenaje, tenemos el cuerpo, tenemos un rodamiento, tenemos un eje y el rotor. Esas son las partes de una bomba centrífuga. La misión de esta es hacer circular el refrigerante desde el radiador hacia el motor, y del motor por medio de, si es que está abierto el termostato, hacia el radiador. Entonces esto nos permite el flujo que esté moviéndose, siempre y cuando pues esté en altas temperaturas. Si está en bajas temperaturas, simplemente lo que hace es que circule ese refrigerante en el motor, nada más. Y nosotros tenemos esta bomba, tenemos nosotros el rotor, tenemos la junta, tenemos el taladro de fuga, tenemos la polea, tenemos un cojinete, tenemos el cuerpo de la bomba. Y para nosotros mantener, digamos, nuestro motor funcionando en óptimas condiciones, para que esté circulando ese líquido refrigerante, para que nuestro motor no se caliente, para que funcione el electroventilador, tenemos un sensor de temperatura. Entonces este es el que le indica a nuestra EQ en qué temperatura se encuentra
nuestro motor y nuestro líquido El refrigerante, trompo. el trompo, como lo conocen ustedes. Entonces, como ustedes nos observa, bueno, tiene un cable. ¿Por qué? Porque al ser enroscado en el bloque motor, ahí estamos haciendo el contacto. Entonces, el cuerpo de este sensor hace la parte de masa. Entonces, aquí nosotros tenemos el comportamiento del anticongelante o refrigerante. Entonces tenemos una protección de menos 20 grados con un 33% de glicol. Entonces tenemos la temperatura que es de grados Celsius, tenemos de 0 y este puede caer hasta los menos 68 grados centígrados sin congelarse. El agua, si nosotros estamos en menos 10, digamos, ya está congelado y es un cubo de hielo. Y también este líquido refrigerante tranquilamente nos soporta hasta los 180 grados centígrados. Hasta los 200 puede ser. ¿Qué pasa con el agua? El agua a menos 10 ya está congelada. Ya no es líquida, está en estado sólido. Y al pasar de 100 grados centígrados se evapora. Es su punto de fusión. En cambio este tiene su punto de fusión más elevado y su punto de solidificación más bajo. Entonces tenemos el líquido refrigerante. Señorita Carrillo, por favor ayúdenos con la lectura. Señorita Carrillo, si está presente, sí, le veo aquí, está conectada. Ayúdenos con la lectura, por favor. Señor Mosquera, ayúdenos con la lectura. ¿Qué pasó? Nadie me responde. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha. Ya. Viteri, ayúdenos con la lectura, ya que señorita Carrillo parece que se ha dormido. El líquido refrigerante está compuesto por mezcla de agua destilada o desmineralizada y un agente protector, antizarro, lubricante y antiagua, o también de anticongelante a base de glicol, glicerol, el cual mantiene al refrigerante líquido en condiciones ambientales con temperaturas bajo 0 grados centígrados. Se recomienda el cambio de este líquido en la pauta estipulada por el fabricante, 40.000 y 50.000 kilómetros. En caso de rellenar solo utilice agua destilada, el termostato se debe cambiar cada 2 años para asegurar su buen desempeño. La revisión periódica en busca de fugas por mangueras, abrazaderas, sellos de agua, radiador, etc. Se recomienda las pautas de mantenimiento del motor. Gracias por la lectura. Entonces, como ven, el líquido refrigerante nos da o nos proporciona mejores prestaciones que el agua. Primero, por su grado de fusión. Nos dice que llega tranquilamente hasta los menos 68 grados centígrados. Y su punto de evaporación pues está sobre los 250 grados centígrados. En cambio el agua, si nosotros estamos menos 10 grados centígrados, ya está solidificada, es un cubo de hielo. Y si pasa a los 100 grados centígrados, se evapora. Además el agua tiene minerales. Entonces este no tiene minerales. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos minerales? Los minerales contribuyen, digamos, a la oxidación. Digamos también que es recomendable cambiar este líquido refrigerante cada 50.000 kilómetros. Por ende, uno de los mantenimientos más largos, digamos, que demanda mayor tiempo, es los mantenimientos cada 50.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque en este caso debemos cambiar todo lo que son los fluidos de nuestro vehículo. No solamente el refrigerante, también viene el líquido de frenos, todo lo que es fluidos. En nuestro vehículo cada 50.000 debemos cambiar. En el caso de que esté consumiendo algo, pues, algo de refrigerante, debemos nosotros completarlo con agua que no tenga minerales o con
refrigerante mismo. Y si vemos que está consumiendo mucha agua, pues debemos ver, por algún lado está jugando, algo está pasando, porque no es muy normal. Si consume algo, sí, pero no tanto. También el termostato es recomendable cambiarlo cada 2 años. Muchas personas no lo cambian cada 2 años, lo cambian ya cuando no funciona, cuando ya me presenta algún daño en mi vehículo. De lo contrario, ahí lo tendrán 3 años, 4 años y no lo cambian. Pero lo más recomendable para su buen desempeño y su buen funcionamiento de todo lo que es el sistema de refrigeración es cada 2 años. Entonces, aquí nos dice que una revisión periódica es para nosotros buscar fugas. Si es que nuestra manguera tienen fugas, tienen fisuras, si se sopló el empaque del cabezote, entonces para eso sirven estas revisiones periódicas, que son más como un mantenimiento preventivo. Profe, Diga. una pregunta. Y si el carro, como probablemente se le conoce un carro robado, que pasa parado, trabaja a la casa por ahí fin de semana a algún lado, ¿qué tiempo se recomienda cambiar el refrigerante? Igual, cada 50.000. Pero bueno, si es un carro vago, como usted me dice, y si no recorre los 50.000 cada 2 años. Gracias. Eso nos dicen, cada 50.000 o cada 2 años. Ahí de una vez lo cambiamos con el termostato. Porque recordemos que si mi vehículo está parado, no va a recorrer, pero todo hoy en día tiene su vida útil. Y por más que esté parado, no esté funcionando, con el paso del tiempo va a absorber la humedad. Y la humedad lo que va a hacer es degradar este líquido. Y al momento de que este líquido se va a ir degradando, y como está absorbiendo humedad, la humedad tiene minerales, va a tender a que nuestro vehículo pues oxide las partes internas. Igual el termostato se va a oxidar, y lo recomendable es cada 2 años. Si mi vehículo es un vehículo que simplemente lo ocupo como mencionó su compañero. También tenemos otro tipo de refrigeración, denominada pues una refrigeración por aire. Más que todo es en motores de 2 tiempos. Entonces aquí nosotros ya no tenemos un líquido refrigerante, sino que aquí nosotros tenemos unas aletas en las cuales pues utiliza el principio termodinámico, y simplemente lo que hace es el aire pasa por estas aletas y va llevándose el calor que esté en exceso. La mayoría de estos refrigeración por aire es para motos, también para el famoso escarabajo, también para motores, los primeros motores Wankel o motores rotativos también utilizaban esta refrigeración solamente por aire. Hoy en día pues motores Wankel vemos que ya también se les pone un sistema de refrigeración, pero en la mayoría de motos de 2 tiempos todavía seguimos observando esta refrigeración por aire. Entonces es lo que es el sistema de refrigeración. Ahora sí revisemos otro de los sistemas denominado sistema de lubricación. El sistema de lubricación, su principal función es crear una película lubricante para evitar el rozamiento directo entre 2 superficies metálicas que están en movimiento. Entonces crea una película la cual hace que estos no tengan contacto directo, disminuyendo este fenómeno denominado como la fricción, la cual hace pues que se eleve la temperatura, se haga desprendimiento de material, entre otros. Entonces aquí tenemos otro sistema de lubricación. Ahorita un momentito, van llamando. Próxima contesta, dices que estoy en clases, ¿no? Listo. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro sistema de lubricación.
Como vemos, pues tenemos nuestros conductos en el bloque motor. También tenemos los conductos de lubricación en el cabezote. Tenemos la bomba de aceite, tenemos el filtro, tenemos el regulador de presión, el manómetro y el eje de balancines, pero también necesita lubricación. Esas serían las partes más importantes de este sistema de lubricación. Entonces, nosotros aquí tenemos el sistema de lubricación. Nuevamente tenemos el cigüeñal, que este también va a tener sus conductos para la lubricación. Tenemos el árbol de levas, que también necesita lubricación. Tenemos el filtro de aceite, lo que hace es filtrar el aceite. ¿Para qué? Para que el aceite vaya totalmente limpio a lubricar, digamos, lo que son árboles de levas, el cigüeñal, las muñequillas, las camisas, porque si lleva impurezas, estas actúan como lija, así disminuyéndonos radicalmente la vida útil del motor. Tenemos la bomba de aceite y el aceite. Ese sería prácticamente nuestro sistema de lubricación, y vemos cómo va el sistema de lubricación. Entonces viene el aceite que está en el cárter, tenemos nuestra bomba de aceite. Lo que va a hacer este es enviarnos el aceite por los conductos, y antes de llegar a esos conductos de lubricación pues tiene que pasar por un filtro de aceite. Entonces el filtro, su misión es retener todas esas impurezas pequeñas, microscópicas, y que el aceite vaya totalmente purificado, a lubricar todo lo que es la parte del cigüeñal, la parte del árbol de levas, en sí lo que es el motor. Veamos las características de este aceite lubricante. Señor Witton, ayúdenos con la lectura. En el arranque, llega mucho más rápidamente a las piezas críticas, disminuye el desgaste de todo el motor, protege mejor el turbo, facilita la función del motor de arranque, aumenta la vida útil de la batería. En las altas temperaturas es mejor el sellado de la cámara de combustión, baja el consumo de aceite por los aros del pistón, disminuye la fricción mecánica, menor consumo de combustible, mayor protección de aros de pistón y cojinete, mejor enfriamiento de pistones y la mayor caudal de aceite para colaborar en la refrigeración, menor temperatura en el cárter. Gracias por la lectura. Entonces serían las características de nuestro aceite lubricante. Entonces, como ven, nos dan muchas ventajas. Nos permite pues alargar la vida o aumentar la vida útil de nuestro motor, de las piezas que están en movimiento, de la batería. Nos reduce el consumo de combustible, ya que este crea la película lubricante, entonces va a ser más fácil que esto se desplace. En el caso de no existir esto, pues va a tener un poquito más de fricción, lo que va a hacer que haya una fuerza extra del movimiento del motor y por ende consumo de combustible. También lo que nos ayuda es a sellar, que existe un correcto sellado en la cámara de combustión para que no haya fugas. Entonces, serían las características principales de nuestro aceite lubricante. Bueno, también existen otras características o otros aditivos que se le pone, como son pues el antiespumante, antioxidante, un aditivo detergente, que simplemente no se queda ahí en la fase de lubricación. También nos ayuda pues a hacer una parte de limpieza, a que no exista este fenómeno denominado cavitación, porque al momento que hay altas temperaturas se tiende a perder sus propiedades, pero este aditivo no le hace que se cree estas burbujas, porque si se cree estas burbujas va a haber cavitación. Y también el agente detergente, que al momento que va lubricando y como va a llegar al cárter, lo que hace es irse llevando todas las impurezas que encuentre en el camino. Diga. ¿Y usted cómo se daría cuenta si el sistema de lubricación falla? Es un poquito complejo darse cuenta. Lo que se hace en ese caso es hacer un análisis al aceite. Al momento que yo cambio, el aceite se le lleva a hacer un tratamiento en el cual, ¿cómo se denomina una caracterización del aceite, en el cual aquí se ve qué es lo que contiene este aceite, qué partículas
tengo yo en el aceite? Pues ahí se ve lo que, dependiendo de las partículas que yo observe en esta caracterización, pues hago un diagnóstico. Veo que no está, veo que hay desprendimiento, digamos, de la camisa, entonces no hay una correcta lubricación en la parte de las camisas. O veo que hay un desprendimiento de tal material, entonces veo que no hay una correcta lubricación en lo que son las camisas. Entonces esto ya no estamos pasando a una ciencia denominada tribología, en la cual hacen todas esas caracterizaciones y haciendo esa caracterización del aceite, pues determinan cómo está funcionando nuestro sistema de lubricación. Es un poquito complejo ese tema. Profe, ¿cómo sabemos cuando la bomba de aceite no vale? Cuando la bomba de aceite no vale, nosotros vamos a notar pues que existe un desgaste. Vamos a observar, también a escuchar unos ruidos extraños en nuestro motor, pues que es lo que nos está indicando que no existe una lubricación y va a haber contacto entre metal. También vamos a notar que va a haber una elevada temperatura. Se nos va a prender el testigo de que el motor está en altas temperaturas, y esto es debido a que no va a haber una correcta lubricación. Y Pero también, profesor, ahí nomás solo se prende el foquito del aceite en el sí, calor. el poquito del aceite, ese foquito solo se enciende cuando está en nivel bajo, solo cuando está bajo, eso nos indica. Pero cuando hay una alta temperatura, se nos prende el testigo de que el motor está a altas temperaturas. Puede ser por falta de lubricación, o también puede ser que esté fallando el sistema de refrigeración. No nos da ese poco una información exacta. ¿Por qué? Porque esto nos avisa simplemente cuando está el motor a altas temperaturas, cuando se calentó, digamos, está a una temperatura excesiva, y el testigo de la lamparita pues nos indica cuando digamos, mi aceite está abajo, cuando hay un alto consumo de combustible, perdón, de lubricante. Pero profesor, en los autos de ahora ya hasta ahora hay sensores de que hay presión de aceite. Sí, entonces también nos indica cuando está bajo el nivel de aceite, pues va a estar la presión también baja. Profe, hay un tabú, ¿no? Se le conoce comúnmente. ¿Es normal que el aceite se ponga negro o siempre tiene que estar el color que uno al inicio lo pone? Si estamos hablando de un aceite mineral, siempre se va a poner negro. ¿Por qué? Porque se va degradando el aceite. Nosotros vemos que ponemos que es un color ámbar medio amarillito, pero cuando lo cambiamos está totalmente negro. Pero si utilizamos un aceite 100% sintético, no vamos a observar que sea totalmente negro. Simplemente lo que vamos a ver es que del color ámbar que tiene medio amarillo se va a tornar un poco oscuro nada más. Pero el mineral sí, se nota que se vuelve oscuro. ¿Por qué? Porque es un aceite mineral. De ahí, en diésel, ocupe el aceite que yo ocupe, pues si yo cambio mi aceite, camino una cuadra, veo que el aceite está negro. Esto es normal en diésel. ¿Alguna otra duda? Ustedes han de escuchar que la mecánica en diésel es más sucia que la mecánica gasolina. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque como nosotros en diésel estamos trabajando a mayores presiones, por ende va a haber mayor temperatura y por ende va a haber fabricación, digamos, o se va a crear este famoso hollín. Entonces, por ende, en diésel siempre vamos a notar que el aceite va a ser bien oscuro. Por más aceite sintético, mineral, semisintético que ocupe, siempre se va a tornar ese color negro. Y eso va a ser enseguida. En cambio, en gasolina no. En gasolina se va a ir haciendo oscuro, pero con el paso del kilometraje que yo vaya recorriendo mi vehículo. Señores. Bueno, aquí vemos una imagen acerca del proceso del desgaste. Nosotros, por más lisa que veamos la superficie, si nos vamos a la parte microscópica, vamos a ver estas rugosidades, que al momento de estos de estar en contacto, pues un simple ejercicio, si nosotros ponemos nuestras manos de esta manera y las vamos frotando, va a haber fricción. En el momento que va a haber fricción, vamos a sentir nosotros aquí un calor. Entonces lo que pasa en nuestro motor, al momento de que no haya esa película lubricante, eso va a estar en contacto directo. Y al momento de estar habiendo esa fricción, va a haber aumento de temperatura. Y también va a haber desprendimiento de material.
Este fenómeno nosotros no lo podemos desaparecer, digamos. Lo único que podemos es disminuir. ¿Y cómo lo hacemos esto? Por medio de una correcta lubricación. Nosotros este rozamiento es imposible llegar a cero. Lo podemos disminuir lo más posible, sí, pero eliminarlo nunca. Entonces siempre va a haber rozamiento. Y esto siempre va a ocurrir cuando hay movimiento. Entonces aquí vemos nosotros la fricción. ¿Cómo se da esto? Es que siempre va a haber rugosidades y al estar en movimiento siempre va a haber esta fricción. Y esta lo que hace es, digamos, es una resistencia al movimiento por superficies tipo espejo que nosotros veamos. Si lo llevamos a un microscopio, siempre va a haber, se va a divisar estas rugosidades. Entonces aquí nosotros tenemos una fricción sólida y una fricción fluida. Entonces tenemos el proceso el cual se reduce el desgaste. ¿Cuál va a ser eso? Pues teniendo un líquido lubricante que va a crear una película del lubricante entre estos dos materiales, haciendo que estos giren, en este caso de piñones, giren con mayor libertad y que no haya un choque, digamos, brusco en la parte de lo que son todos estos piñones, todo lo que son estos. El aceite también tiene un agente, digamos, de alto impacto, lo que hace que al momento que están entrando en contacto estas dos puntas, pues aquí se crea una película también resistente que nos ayuda a minimizar ese impacto y por ende pues alargar la vida útil de estos piñones. Vemos en la figura de la izquierda que el impacto va a ser duro. Nosotros vamos a sentir. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de esto? Pues que digamos, entrando a nuestra caja, esté una lubricación que sea muy pobre. Vamos a sentir como si nosotros estuviéramos teniendo una caja que tiene engranajes rectos. Entonces vamos a notar que nuestra caja va a estar un poco ruidosa. Entonces aquí vemos nosotros algunas características del lubricante de los motores. Primero nosotros tenemos el aceite que entra a formar su película lubricante, como siempre les digo. Nosotros aquí en esta pequeña imagen vemos aquí como tipo lupa, vemos la rugosidad y en medio vemos nosotros el lubricante que le ayuda a que no haya disminuya la fricción. Entonces aquí como vemos en la figura 3 es la tribología. Entonces en tribología esto dice que reduce la fricción, evitando que se cree también globos en el sistema y produciendo que se cree también hollín en el mecanismo. Por ende nosotros aquí tenemos una lubricación, una microlubricación hidráulica creada pues por el proceso de lubricación. Aquí vemos nosotros nuestro circuito de lubricación. Vemos por la parte inferior donde está el cárter. Aquí nosotros tenemos el aceite. Aquí nosotros tenemos una rejilla la cual va a absorber, en la cual no va a permitir que pase las partículas grandes hacia nuestro sistema de lubricación. Entonces esta rejilla es la primera que nos ayuda a que se queden, digamos, las impurezas en el cárter. Luego pasa pues por la bomba que se encarga, puede ser de paletas, puede ser de piñones, puede ser de mecánica, puede ser eléctrica. Entonces esta es la que va a hacer que este aceite pues vaya hacia el filtro. El filtro el que se encarga es de reducir todas esas impurezas que son ya microscópicas. Entonces aquí lo que vamos a tener nosotros va a pasar después del filtro, va a pasar a la parte baja, por donde está pues todo lo que es el cigüeñal, todo lo que es el cigüeñal, todo donde está agarrado pues la biela. Entonces esto va a lubricar. Luego va a seguir subiendo, nos va a lubricar, digamos, en este caso nos va a refrigerar un poco. Ya no va a ser solamente lubricación, sino también va a ser refrigeración. La parte de las camisas, tenemos unas camisas húmedas. Y luego sube a todo lo que son las levas, todo lo que es de acá, lo que es las válvulas, nos va a lubricar. Y luego va a bajar.
Al momento que baja, cumpliendo su misión de lubricación, va a ir llevándose todas las impurezas y también va a ir llevándose el calor que encuentra en su camino. Entonces, por ende, el aceite lubricante no solamente va a ser la fase de lubricación, sino también va a ser fase de refrigeración y también fase de limpieza en todo nuestro motor. ¿Qué es lo que vamos a lubricar? Todo lo que es cigüeñal, todo lo que son las bielas, pistones, todo lo que es la culata, todo lo que son las levas, árboles de levas, todo lo que es acá sería las válvulas, tanto de admisión, de escape, todo lo que son, también tenemos varillaje, todo ese varillaje nos va a lubricar. ¿Cómo controlamos nosotros eso? Con un manómetro que nos va a indicar la presión en la cual se encuentra este aceite. Nosotros tenemos un sistema por cárter seco. Entonces en este, ¿qué pasa? Que no vamos a tener aceite. Va a haber algo de aceite en el cárter, pero no mucho, sino va a haber algo y el aceite va a estar circulando constantemente. Entonces, los cambios de aceite. Entonces, para cambiar el aceite, nosotros en vehículos nos vamos a manejar por kilómetros. Siempre manejamos por kilometraje. De ahí lo que es maquinaria, equipo caminero, maquinaria agrícola, eso ya trabajamos por horas de trabajo. Entonces las pautas para realizar el cambio pues es por kilómetros o tiempo de trabajo de los equipos. Entonces aquí tenemos otros 50 a 100 horas, se considera el cambio de aceite y filtro. Es en el cambio en la parte de horas de motores que son estacionarios. En la parte de nuestros motores que están recorriendo las calles día a día, le vamos a hacer un cambio por kilometraje. Entonces le hacemos cada 5000, cada 10000, dependiendo del tipo de aceite. Si estamos utilizando un aceite mineral, pues cada 5000. Lo que yo debo cambiar aquí es el aceite, el filtro, y si es que es un aceite 100% sintético, cada 10000. Ahí sí ya va a cambiar el aceite, el filtro, y también aprovecho cambiando el filtro de aire. Entonces cada 10000 el filtro de aire tengo que cambiar. No se olvide de eso. Entonces lo que dice, un aceite de mejor calidad también puede variar el kilometraje de cambio. Entonces aquí nos habla del 100% sintético. Claro que nos cambia porque el sintético nos da pues el doble de un mineral. El mineral pues debo cambiar cada 5000, el sintético cada 10000. Las fugas del lubricante o del aceite pues tiene que ser controlada. Debemos cambiar nosotros lo que es el empaque, retenes, entre otros. La ventilación positiva del cárter debe estar limpia, libre de carbono y residuos de combustión. Eso en gasolina lo podemos controlar. En diésel no. Siempre va a haber producción de carbono, por ende pues, siempre se va a tornar el aceite de un color oscuro. Así lo haya cambiado hace un tiempo muy corto. Como les dije, si yo cambio el aceite de mi vehículo que es a diésel, recorro una cuadra y ya el aceite está negro. ¿Por qué? Porque como trabajamos con altas temperaturas, con altas presiones, pues siempre va a haber la proliferación o la producción de carbono, lo que hace que mi aceite se torne de un color oscuro. La ventaja de esta tecnología es que el láser no entra en contacto con el material y por tanto... Señorita Sinisterra, démosle paso. Aquí nosotros tenemos la comprobación del desgaste de la bomba. Esa comprobación siempre se va a hacer con un calibrador de galgas. Entonces es la única que me puede indicar el estado de desgaste de la bomba. Y este también es uno de los factores. Si está altamente desgastada, pues no va a permitir que la presión del aceite sea la ideal de trabajo. Por ende voy a tener una presión muy baja. Y al momento de tener una presión muy baja, pues no va a lubricar correctamente
todo nuestro motor. Si yo tengo una presión, digamos, de 8 bares, estoy lubricando correctamente, pero si tengo una presión de 6, de 5, pues va a estar bajando el rendimiento de lubricación. No va a llegar a esas zonas más altas donde necesito la lubricación. Entonces aquí la comprobación como se hace es con un medidor de galgas. Entonces los tipos de bombas que yo puedo tener es de piñones, de aletas, hidráulicas, puede ser eléctrica, perdón, o electrónica. Las más comunes pues son las mecánicas, que vienen por piñones, que nos proporciona pues un flujo de 8 bares, pero es un flujo constante. Claro que estas de paletas pues son mecánicas y trabajan pues con una banda de accesorios directamente con el cigüeñal, donde va pues el electroventilador. Entonces aquí tenemos otra la fase de admisión, la cámara de compresión, el piñón conductor. Entonces este es, más o menos se basa en un principio parecido a los motores Wankel, sino que ese ya no va a ser de forma triangular, sino vamos a tener aquí un engranaje que va a ser excéntrico, y este lo que va a hacer es ingresa el aceite, y como va a ser excéntrico le va a presionar contra las paredes, digamos, al aceite, y el aceite busca por dónde salir. Entonces al momento que este rodete va a seguir girando, entonces va a llegar a una parte donde va a haber el conducto de salida, y aquí va a salir pues producto de esa presión que estamos haciendo. Vamos a hacer que este adquiera mayor velocidad y salga adquiriendo a más de velocidad también presión y lubrique nuestro motor. Entonces aquí tenemos la fase de, como decía, la de admisión. Entonces entre el aceite, lo comprimo. La fase de compresión pues lo va a estar comprimiendo, y el momento que llego al conducto de salida pues sale el aceite expulsado. Entonces aquí tenemos una bomba de rotor, que es excéntrico, que es parecido al de aquí salió, digamos, la idea para tener un motor Wankel. Entonces este es excéntrico, y este va a hacer que el aceite pues se comprima y por ende adquiera mayor presión. Entonces vemos aquí. Entonces esta va a ser impulsada directamente por el cigüeñal por medio de una correa o una banda. Aquí tenemos nosotros en cambio una bomba de aceite de tipo engranaje. Entonces hasta el momento que chocan los dos engranajes, como en medio va a estar el aceite, hace que esa fuerza de choque de estos dos engranajes se transfiera hacia el aceite, haciendo que el aceite tenga mayor presión. Entonces aquí vemos nosotros entra la bomba, como esta va a ir girando, hace que estos dos engranajes choquen. Al momento de chocar hace que este aceite pues salga expulsado, adquiriendo mayor presión. Entonces aquí está más claro en la parte de los engranajes. Entonces esto va a ir chocando, como en medio va a estar el aceite, lo va a hacer que se comprima el aceite y este salga con mayor presión. Y nosotros tenemos la bomba de rotor, la que la analizamos al inicio, esta, que decíamos tipo Wankel, que tiene un rotor excéntrico y que va a ocasionar que haya mayor presión y un flujo constante. Entonces tenemos la bomba de rotor, tenemos el rodete, el rotor, como es excéntrico, pues entra el aceite, lo va a presionar, la fase de compresión y también la fase de admisión y la fase de compresión, haciendo que nosotros obtengamos la presión. Tenemos una bomba de paletas, la cual pues tenemos las paletas, que estas, dependiendo las revoluciones del motor, va a ir saliendo. Igual también esta donde está el aceite también es tipo excéntrico, haciendo que el aceite se comprima. Al momento que estas aletas salen, va a ir comprimiendo el aceite y va haciendo que el aceite adquiera mayor presión. También tenemos una bomba de descarga, que es una válvula check, que al momento que la presión sea excesiva, recuerde que se tiene que trabajar con 8 bares, y si la presión llega a más bares, lo que vamos a hacer es que este resorte, pues digamos, ceda, y va a hacer que este rodamiento que tenemos aquí se mueva, desplazándose. Entonces ya no vamos a tener nosotros que esa presión en exceso o ese aceite vaya hacia el circuito de lubricación, sino vaya directamente hacia el cárter. ¿Por qué? Porque esa presión en exceso no la vamos a ocupar.
porque en vez de ayudarnos a realizar una correcta lubricación, nos va a ocasionar problemas. También tenemos nosotros un intercambiador de calor. Recordemos que el aceite va a estar lubricando las partes que están en movimiento y por ende va a haber calor. Y también como va a estar en la parte del cárter, donde está la cámara de combustión, pues eso también va a absorber ese calor, digamos, que en ese momento que está lubricando. Por ende necesitamos un intercambiador de calor. Si nosotros no tenemos ese intercambiador de calor, lo que vamos a ocasionar es que nuestro aceite pues se degrade con mayor facilidad, provocándonos una lubricación pobre. Aquí vemos otros unos tipos de filtrado. Vemos el filtrado en derivación y filtrado en serie. Por lo general nosotros en nuestros vehículos nos debemos de haber notado que tenemos un filtrado de derivación, porque tenemos nosotros nuestro filtro y ahí tenemos que este internamente tiene un material poroso, el cual digamos hace que estas impurezas que nosotros no las podemos ver a simple vista se queden atrapadas en ese material poroso, haciendo que el aceite que va a ir directamente a nuestro motor, digamos, esté limpio, porque esas partículas, por más minúsculas que nosotros no las vemos, pero por más minúsculas, se van a encargar de rayar, digamos, las partes que deben ser lubricadas. Aquí tenemos la construcción del filtro. Tenemos el papel plegado. Tenemos la salida de aceite hacia el motor. Y vemos que aquí se van a quedar todas las impurezas. Tenemos la válvula de desvío. Y tenemos la entrada de aceite al filtro. Tal vez llegue a las 6 o si no, cuando llegue, Aquí tenemos los tipos de filtración. Como vemos en muchos vehículos, nosotros tenemos nuestro filtro que simplemente lo desenroscamos, lo sacamos y ponemos uno nuevo. Pero hay otros tipos en el cambio, lo único que cambiamos es el material poroso. Nosotros simplemente desenroscamos, sacamos el material poroso y metemos el material poroso y lo ponemos. Por lo general se lo conoce como un filtro se me fue el nombre. Es otro tipo de filtros que sí los ocupan en los vehículos hoy en día. Aquí, como ven, nosotros tenemos el funcionamiento del filtro de aceite en dos partes más que todo. Tenemos la salida, la entrada del aceite, y como ven, pues la entrada va a ser por los laterales y se va a ir atrapando, digamos, las impurezas y por el medio va a ser la salida ya del aceite filtrado hacia nuestro circuito de lubricación. Nosotros tenemos acá un diámetro de nuestro filtro. Tenemos la rosca en la parte media y tenemos aquí un famoso rin, el cual permite que no haya fugas, o una goma como es aquí. Entonces ahí vemos una imagen de cómo va a ser el funcionamiento de nuestro sistema de lubricación. Entonces vemos que aquí tenemos funcionando la bomba. Pues la bomba va a hacer que el aceite pues del cárter vaya directamente hacia el filtro, entra por los laterales del filtro, sale por el medio, ingresa al motor, cumple la fase de lubricación y baja nuevamente al cárter. También tenemos acá la válvula de descarga en el caso de que haya una sobrepresión. Eso también puede ocurrir cuando están taponados los conductos del cárter, perdón, del bloque motor. Cuando se tapona, entonces aquí vamos a ver que mandamos nuestro fluido, digamos, nuestro aceite lubricante hacia el motor, y como hay una obstrucción no pasa. Entonces aquí como protección va a haber la válvula de descarga, la cual se va a abrir, permitiendo que este aceite regrese nuevamente al cárter. Entonces aquí tenemos la correa de accionamiento, o también conocida como una correa de accesorios, la cual va a estar conectada pues directamente a diferentes partes del motor, digamos, o accionamientos del motor. No solamente va a ser una para cada sistema, sino va a ser una que va a funcionar hacia todos. Por ejemplo,
Esta correa de accesorios, conocida como accesorios, pues va a estar funcionando directamente, va a ser mover el alternador, la bomba de aire, la bomba de agua, el cigüeñal. Por el cigüeñal sale, ¿no? Todo ese movimiento. Entonces el cigüeñal da el movimiento y todo esto es lo que va a moverse, la bomba de agua, bomba de aire, alternador, bomba. Tengo el rodillo tensor que ayuda a tensionar esta correa. Tengo el compresor del aire acondicionado. Tengo la bomba de dirección asistida. Entonces, como ven, esta correa de accesorios es la que me permite, pues, que funcionen todos estos accesorios, digamos. ¿De dónde sale el movimiento? Del cigüeñal. Entonces, todos, por ende, pues, ustedes han de haber escuchado que cuando está mi vehículo funcionando, si yo prendo el aire acondicionado, pues, como que pierdo un poquito de potencia y también aumento un poco de combustible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar trabajando esta banda de accesorios, va a estar haciendo funcionar el compresor y por ende le va a dar un poquito más de esfuerzo, digamos, al cigüeñal y por ende va a consumir más. Y esa potencia que va a ser, que en este caso iba a ser entregada 100% hacia la transmisión y por ende a las ruedas, pues se va a perder un poco porque está siendo redireccionada hacia el compresor. ¿Para qué? Para el aire acondicionado. Ya. Aquí tenemos la bomba de servodirección, bomba de agua, alternador, compresor. Tenemos un esquema de accionamiento múltiple. Tenemos varias correas de accesorios. Aquí vemos una imagen de un alternador y cómo está, pues, por medio de la polea agarrado a una banda o una correa de accesorios, y esta va a estar cogida directamente en el cigüeñal. Entonces sería, señores, lo que son, pues, hemos revisado lo que es el sistema de lubricación y el sistema de refrigeración. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? Yo te escucho. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profesor. Como ven, estamos reforzando un poquito el conocimiento de lo que pusieron sus compañeros. Luego, revisar todos los temas, vamos a hacer una pequeña evaluación acerca de todos estos sistemas. Listo, señores, muchas gracias por su participación, su asistencia. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día jueves. Pasen bien. Gracias. Igualmente, ingeniero.